finales, cefalometría final. Bien. Las comparaciones, siempre en este tipo de pacientes hay una repercusión estética, como todo movimiento de clase 2, cuando hay grandes overjet, cuando son grandes movimientos de retrusión, siempre hay una repercusión a nivel de lo que es el ángulo nasolabial, porque el labio superior se va más atrás como consecuencia de que le quitamos soporte de los incisivos superiores al llevarlo hacia atrás, a llevarlo a la relación oclusal de clase 1. Horacio, no sé si querés de momento algo. estoy encantado, así que tú puedes. Estas son las comparaciones antes y después del inicial y del final del tratamiento. Esto es algo que yo puse para que veamos un poco entre todos que estas son diferentes prescripciones, todas son de arco recto, diferentes técnicas. Esta es la de Rod, esta es la de Alexander, la de Andrews, la de Damon. Bueno, más o menos hay varias técnicas aquí, y fíjense que lo que hablábamos hoy, conocer un poco cuál es la información que tenemos de torque para los incisivos, de angulaciones. Prácticamente ven que las angulaciones de los incisivos no cambian en las técnicas, en las diferentes técnicas de arco recto. Después tenemos torques de incisivos laterales que sí sufren cambios, pero van a ver que las angulaciones prácticamente no cambian. Y aquí a nivel de canino sí, vamos a tener variaciones. Vamos a pasar, por ejemplo, algunas técnicas que tienen torques con torque negativo, lo que hablábamos hoy. La mayoría de las técnicas de correcto tienen torques negativos. Otras técnicas lo ubican al canino sin torque, y son muy pocas técnicas las que tienen torque positivo para los caninos. O sea, no quiere decir que nosotros vamos a comprar un bracket de una técnica con torque positivo para hacer los movimientos de retrusión, solo que utilizaremos el torque que tenemos y modificaremos la posición vertical de los caninos, sabiendo de que por cada milímetro aproximadamente que estamos descendiendo un bracket, estamos dándole un torque positivo, aumentándole 5 grados de torque positivo. Muy bien. Y por último, hablamos un poco de la otra, de la llave de oclusión, que era la curva de Spee. En cuanto a la curva de Spee, bueno, ya la instalación de la aparatología, lo que hablábamos recién con Horacio, el jugar un poco con las posiciones en sentido vertical, favorece a aplanar desde el inicio de los tratamientos de la curva de Spee. Pero lo que yo quería más o menos comentarle del tema de la curva de Spee era algunas situaciones que yo veía en el sector posterior de la curva de Spee, cuando queríamos aplanar, o cuando las vamos a aplanar, porque es uno de los objetivos del tratamiento, que muchas veces en los casos cuando hacíamos extracciones iniciales en estos tratamientos, y sobre todo cuando hacemos extracciones a veces de segundos premolares superiores, como la nivelación de la curva de Spee nos genera algún movimiento indeseado en la arcada superior, como ser movimientos de pérdida de anclaje. Esto es un poco lo que observábamos. Cuando nosotros tenemos una alteración entre la posición del segundo molar y el primer molar, cuando el segundo molar está muy elevado, nosotros hacemos extracciones en los sectores posteriores, esa nivelación de la curva, esa nivelación entre el tubo del primero y el segundo molar, cuando tenemos piezas, cuando tenemos extracciones por delante del primer molar, esa nivelación se da mucho por movimiento coronario y poco movimiento radicular. Entonces, cuando se genera tanto movimiento coronario en la nivelación, lo que observábamos era que se perdía, que encontrábamos que aún en la primera fase, cuando todavía no habíamos utilizado el sector posterior como un elemento de anclaje, aún así ya encontrábamos algunas pérdidas de anclaje que eran producto de la mesialización de los molares en la nivelación de la curva de Spee. Entonces, si me permites un minuto, Patricio, me comenta que tenemos algunas consultas en el chat. Vamos a hacer una visita al chat a ver qué consultas tenemos. El problema que tenemos es la letra, ¿no? Mario, ¿podría repetir lo del cementado de banda según los grados de inclinación, es decir, lo de introducirlo más por rectal o por mesial a los molares en las clases 2, en las clases 1, el primer molar superior?
disculpe, doctor, ¿y cómo podemos verificar el tubo? ¿Qué grado es? Esa es otra pregunta. Y que tenemos, me parece que son las dos únicas preguntas que tenemos. Bien. Lo que hablábamos con Horacio recién, o sea, cuando nosotros compramos bandas con tubos, tenemos que saber cuál es la prescripción de ese tubo, ¿sí? Entonces, dentro de las bandas, cuando nos venden bandas con tubo, básicamente nos van a vender bandas de 0 grado, es decir, que no tienen inclinación los molares, y entonces en esos casos, siendo un paciente de clase 2, tendríamos que introducir el tubo totalmente paralelo a la cara oclusal del molar. ¿Quieres que vaya a alguna imagen? Podemos. Vamos a alguna imagen, así nos ayudamos un poco. Vuelvo para atrás, puedo salir de acá. Sí, por supuesto. Espera un poco, vamos a buscar la presentación. ¿Dónde tenemos la presentación? Escapamos de la presentación por lo que veo, ¿no? Sí. Acá, no. No. Tenemos un problema, estimados colegas, tenemos un problema. Ah, no, está ahí arriba. Aquí lo tenemos. Entonces, creo que si le pones la fotografía de comparación que tenías de la clase 1 y la clase 2, los molares, es muy gráfica esa imagen y entonces puede ser más fácil de explicarlo, ¿no? Ponemos modo presentación. No, vamos a poder poner en modo presentación. Bueno, muy bien. Entonces decíamos, si nosotros tenemos molares que sabemos que van a quedar en clase 1, tendríamos que utilizar una banda con tubo de 5 grados. Bien. Ahora, si el molar va a quedar en posición de clase 2, tendríamos que utilizar una banda con un tubo de 0 grados. Bien. ¿Qué es lo que sucede? No vamos a estar comprando bandas con tubos para casos de primeros molares y para casos de segundos molares. Solo lo que tendremos que modificar en el momento de la instalación de la banda, la posición y principalmente la posición distal del tubo. Entonces vamos a poner el ejemplo. Yo tengo bandas que me sirven porque son de 5 grados para la clase 1, pero viene mi paciente de clase 2 y yo sé que ese molar no tiene que tener los 5 grados que tiene en formación el tubo, sino que tendrá que quedar con 0 grados. Entonces, ¿cómo soluciono este inconveniente? Lo que hago es posicionar la entrada del tubo en la posición correcta, de acuerdo a lo que es la corona clínica del molar, a la mitad de la altura de la cúspide mesiovestibular, como lo hacemos para la clase 1. Solo que en el sector posterior, en distal, el tubo, para que no se expresen los 5 grados de inclinación, el tubo tendrá que quedar más descendido, más hacia oclusal. Quiere decir, si utilizo una banda, el problema que voy a tener es que no voy a poder introducir la misma cantidad de banda por distal que por mesial de la corona clínica. Entonces, ¿cuál es el inconveniente que puedo llegar a tener? Que esa banda, tal vez por distal, me sobra en relación al margen oclusal del molar, al margen distal del molar. Entonces lo que tendría que hacer es, pruebo la banda y desgasto, le hago un desgaste a la banda en la parte distal para que cuando yo introduzco la banda no tenga un contacto prematuro, un exceso de banda por debajo del reborde marginal del molar. Entonces esa es una forma de solucionarlo. Recuerden que la banda lo único que sirve es como un elemento de retención del tubo y lo que nos interesa es la posición del tubo. Entonces esto es una forma de trabajar con una banda, por ejemplo, de 5 grados. Perdóname, creo que ahora no sé si tenemos... ahora no sé si estábamos saliendo al aire con la imagen, discúlpame, Patricio. Bien, lo tendremos que poner en modo presentación. Que no puedo ponerlo en modo presentación porque ahí a la barra de herramienta ahora la tengo oculta por los iconos esto y no puedo. Pero bueno, si pudiésemos hacer una línea, tendríamos que, si hiciésemos una línea aquí para mantener la, digamos, la dirección del arco,
se podría graficar perfectamente la orientación del tubo en clase 1 y la orientación del tubo en clase 2, Claro. ¿no? Más o menos esa es la idea de la posición del tubo, ¿no? Si estuviésemos hablando de 0 grados. Sí, o un tubo adhesivo. O un tubo adhesivo. O si vamos a colocar un tubo de cementado directo, lo que tendríamos que hacer es ponerlo totalmente paralelo, quiere decir que la misma distancia va a tener desde la cúspide mesial a la cúspide distal en lo que es la posición del tubo. El tubo tendría que tener la misma inclinación que tiene la cara oclusal del molar. Si el molar va a quedar en clase 1, ese tubo adhesivo lo vamos a colocar en mesial, en la altura que corresponde, solo que en distal lo tendremos que intruir más, llevar más hacia gingival, en la porción distal del tubo, para que cuando el tubo quede horizontal se exprese ese descenso que necesita la cúspide distal del molar superior. Muy bien. Vamos a mirar en el chat a ver si tenemos alguna otra pregunta que podamos solucionar ahora mismo. En caso sin extracciones, para disminuir el torque del incisivo, colocaría el bracket en gingival y para torque positivo el bracket así incisal. ¿Y qué opinas de los brackets colocados al revés? Bien. Vamos por partes. Vamos. Entonces, en casos de clase 1, cuando son sin extracciones, el hecho de colocar la aparatología más hacia oclusal o hacia incisal, el problema que tiene es luego cómo va a quedar la curva de Fick, cómo va a quedar el entrecruzamiento. Entonces, el problema que podemos llegar a tener es si modificamos la posición de los brackets para que se exprese más o menos un torque, el problema que podemos llegar a encontrarnos al final del tratamiento, cuando se nivele la arcada, es que vamos a tener, en los casos que llevamos los brackets más hacia gingival, vamos a tener un exceso vertical, un exceso de sobremordida, y si lo colocamos más hacia incisal, el problema que vamos a tener es una mordida abierta probablemente o falta de guía anterior al final del tratamiento. Entonces, estos juegos de altura, en los casos donde ya no vamos a tener movimientos sagitales de las arcadas, a veces no lo podemos realizar porque nos dificultan. Entonces, en esos casos tendríamos que jugar un poco con las diferentes prescripciones si necesitamos más o menos torque. Muy bien. En cuanto al cambio de posición de los brackets, o sea, el giro de 180 grados, nosotros sabemos que cuando giramos un bracket 180 grados, lo que estamos cambiando es el torque. Quiere decir, un bracket que tiene torque positivo, si lo giramos 180 grados, va a pasar a tener el torque negativo, la misma cantidad de grados, pero en torque negativo. Esto es una maniobra que muchas veces la utilizamos en aquellos casos cuando vamos a colocar aparatología en incisivos, esto se da mucho en incisivos laterales superiores, que como tienen su raíz desplazada hacia palatino, en incisivos laterales que hay una gran compresión de la arcada superior, y lo observamos que están en mordida cruzada con la arcada inferior porque están desplazados hacia palatino. Cuando nosotros lo traemos hacia vestibular, como lo estamos trayendo desde la corona clínica, ese incisivo va a traer prácticamente toda la corona, pero va a dejar la raíz por palatino. Quiere decir, ese incisivo va a quedar con un exceso de torque positivo. Entonces, en el momento del cementado de la aparatología, lo colocamos, giramos el bracket 180 grados para que el torque positivo que tiene el bracket del incisivo lateral pase a tener torque negativo, y esto nos ayudará a trasladar más rápido la raíz del incisivo hacia vestibular y quitarle el exceso de torque positivo. Esto lo vamos a empezar a ver cuando empecemos a colocar arcos de sección rectangular, que el bracket se va comportando con un torque al revés del que realmente tiene. Muy bien, Antonio, no sé si con esta respuesta del doctor Patricio Sotopaiva te ha solucionado la duda que tenías en relación al bracket invertido y a los diferentes posicionamientos verticales de los brackets anteriores. Estamos aquí con Patricio Sotopaiva, que nos está dando una charla magnífica sobre la colocación de la aparatología. De nada, Antonio, estamos para esto. Podemos aprovechar que está con nosotros para hacerle cualquier tipo de pregunta en relación a este tipo de colocación. Patricio es un experto ortodoncista con gran experiencia y por lo tanto no tengo ninguna duda que nos va a ayudar muchísimo en nuestras reuniones para nuestra formación permanente. Volvemos a la presentación. ¿Tienes algo más que decir?
¿Qué opinas? Si quedan preguntas, respondemos las preguntas. ¿Tenemos alguna otra pregunta, estimados colegas? Es para nosotros un placer tener a Patricio Sotopaiva con nosotros en el canal, en nuestra plataforma. Como él comentaba, nos sigue desde Argentina los días jueves y esta vez que está con nosotros en Portugal, pues hemos tenido la suerte, el privilegio de contar con él en una charla de nuestros jueves. Y la verdad es que es un placer estar con él, oírle, conocer su experiencia y con esa capacidad que tiene de transmitir su conocimiento, resulta muy fácil su llegada con los alumnos y la verdad que es un auténtico placer. Si tenéis alguna pregunta más por hacer, estamos con Patricio a la espera de cualquier consulta. Patricio, tú mismo. Bien, desde ya agradecer mucho. Para mí, como dije al principio, es un honor que Horacio me haya invitado. Somos grandes amigos, tengo un gran respeto desde lo profesional. He sido una de las personas que más me ha ayudado en esto del crecimiento por ahí, de los conocimientos que uno va recibiendo durante ese desarrollo profesional. La verdad que para mí, como dije recién, ha sido un honor poder haber compartido con ustedes. Es un canal que lo sigo, como les decía, desde la otra parte del mundo. Y bueno, poder haber estado aquí, si pude aportar algo para todos los seguidores de esto, la verdad que es un gusto que me doy. Y también quería aprovechar para felicitarlo y agradecerle también al doctor Olmes Ortega, que es un poco el gestor un poco de esto del canal de cirugía. Hace mucho tiempo que no lo veo, nos veíamos mucho en los cursos de ortodoncia y bueno, él está ahora muy dedicado a la parte de implantología y quería aprovechar este medio un poco para felicitarlo y saludarlo desde aquí. Muy bien, estimados colegas, muchísimas gracias por la compañía, cada día somos un poco más. Siempre tenemos colegas que se van incorporando de otros países, nos van acompañando, esperamos satisfacer las dudas de todos los que están detrás del ordenador, esperamos serles útiles en la formación y tenga la certeza de que nosotros también crecemos aquí de este lado gracias a vuestra compañía. Ha sido un placer, les espero el próximo jueves. Patricio, gracias por tu compañía, espero que otro día vengas a acompañarnos o algún día podemos hacer una charla tú desde Argentina, yo desde Madrid o desde Portugal. Muy bien, será un gusto. La verdad que un gusto. Muy bien, estimados colegas. Luis, muito obrigado por ti. Está todo bien. Y entonces, vamos a dar por terminada la charla. Muchísimas gracias. Buenas noches a los de Europa, buenas tardes a los de Sudamérica, Centroamérica, que nos acompañan permanentemente. Hasta otra reunión el próximo jueves, que desgraciadamente no estará Patricio. Un gusto. Un abrazo. Un placer. Hasta otra.